noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy es jueves, los habituales ya saben que hoy emitimos nuestro programa especial. Y hoy, realmente todos los programas especiales lo son, pero hoy es un programa que va a dar mucho que pensar, que va a mover a la reflexión. Hoy hablamos del exilio, del exilio como un duelo infinito, del exilio como ese dolor que solamente aquella persona que lo ha experimentado puede comprender, el dolor de tener que vivir fuera de su país. No es lo mismo un inmigrante que un refugiado, no es lo mismo. Hoy vamos a hablar de exiliados por razones políticas, de hombres y de mujeres, de ciudadanos que han tenido que dejar su vida, a su país, a los suyos, atrás por persecución, por torturas. Uno de los casos más claros, ¿verdad?, es el de Venezuela. Lo digo porque ya saben que Venezuela está en el corazón de Distrito Televisión y que especialmente desde El Mundo al Rojo se dedica una parte del tiempo muy importante en estar informando continuamente de las noticias que llegan desde ese país con tantos millones de exiliados a consecuencia del dictador, del criminal Maduro. Pero está Venezuela, está Cuba, está Brasil. Hoy además les voy a presentar a una persona que está en el corazón de este programa, que es el lado más humano de este programa, que habla de dolor, de exilio, de persecución, de torturas. La Huella del Crimen hoy se centra en el exilio. Con nosotras está Lola Calderón, ella es miembro de AMAFI, ya saben, la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia. Bienvenida, Lola. Muchas gracias, María José. Me alegro muchísimo. Con quien ya hemos compartido programas de enorme dureza. Ya llevamos unos cuantos, tratando temas como siempre que tratamos aquí, temas sobre todo desde la índole humana, que es la que más nos interesa a nosotros. Desde luego. Y bueno, y desde AMAFI, pues muchísimas gracias por contar con nosotros para poder aportar, nuestro granito de arena en estos temas. Y desde La Huella del Crimen, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, que siempre lo digo, son soberbias. Con nosotros está el analista social, él también es empresario. Siempre digo que eso es un verdadero suceso en España, ser empresario en estos momentos, pero bueno, visita La Huella del Crimen como analista social. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy feliz de estar con vosotros. Hoy tocamos un tema hipersensible e hiperimportante que condiciona la vida de todas las personas, dónde vive y cómo está cada paso. Sí, además hacíamos, ¿verdad?, esta salvedad. No es lo mismo la inmigración que un inmigrante, que un refugiado, ¿no? Porque claro, estamos en un momento muy complicado, especialmente en España. Bueno, en España y en Estados Unidos ni les cuento, evidentemente, ¿no? Pero hay que saber dónde está la frontera que los diferencia, ¿verdad? Aquí estamos fritos de que nos cuelen por refugiados lo que son inmigrantes ilegales, y por eso tenemos que distinguir muy bien en el programa de hoy. No tiene nada que ver un refugiado o un inmigrante ilegal. Efectivamente, yo decía que la tercera pata de este programa es el cuore, es el corazón, sin ninguna duda, de este programa especial, desde el exilio, el duelo infinito. Hoy nos acompaña un periodista. Es muy habitual, ¿verdad?, que en La Huella del Crimen nos visiten periodistas, abogados, analistas, policías, criminólogos. Y bueno, tenemos, la verdad es que un nutrido grupo de periodistas. Lo que no teníamos es ningún periodista exiliado, y es el caso de Oswaldo Eustaquio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Una alegría para mí estar aquí y poder compartir un poquito de mi historia. Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro. Como bien decía Lola Carretero, nosotros somos un programa de sucesos que habla de la crónica negra y la persecución y la tortura. No me digan que no forma parte de la crónica negra del mundo. Pero sobre todo tenemos un análisis humano, social, político, económico, policial, pero sobre todo humano. Y qué gran agradecimiento tener con nosotros a este periodista exiliado. Él fue el primer preso político
de la dictadura comunista de Lula. Hemos podido apreciar en ese tono del hablar, esa dulzura del bello, del hermoso Brasil, que además en el corazón nos nacen flores, nos nace música cuando hablamos de ese país. Sin embargo, tú eres el primer preso político de esa dictadura. Aunque nos vamos a ocupar en profundidad dentro de unos minutos, pero sí quería, por favor, que para nuestros telespectadores pudieras resumirnos tu situación. Muchas gracias. Yo soy un periodista de investigación que tengo una carrera de 20 años. Y cuando yo elegí apoyar el presidente Bolsonaro en mi país contra Lula da Silva, las cosas se quedaron muy mal. Lula da Silva fue detenido en mi ciudad. Yo soy de Curitiba, en Brasil. Lula da Silva se quedó arrestado en mi ciudad. Y yo he hecho muchas denuncias contra Lula da Silva y contra el juez llamado de Moraes, que en Brasil los jueces del Tribunal Superior de Justicia son indicados por los presidentes de la República. O sea, Lula da Silva y su gente indicó 9 de 11 de los ministros. Y cuando yo empecé a hacer mis denuncias, llevar la verdad, intentaron me callar con la detención. Yo fui detenido 3 veces en mi país. 3 veces yo fui torturado, yo fui golpeado. Yo entré en cárcel caminando y salgo bajo una silla de ruedas. Yo tengo 3 hijos y mi hijo más pequeño no puede hablar hoy porque la policía ha hecho mal para él. Mi hija de 16 años, la policía entró dentro de nuestra casa para tocar sus partes íntimas. Y todo eso es público y la prensa brasileña ya habló. Todo eso para me callar la voz del periodismo. Escalofriante, sobrecogedor este programa. Tiene toda la documentación que acredita la verdad de Oswaldo Eustaquio, que hoy está con nosotros. Como les decíamos, vamos a analizar en profundidad este caso absolutamente sobrecogedor, donde tenemos además al protagonista hoy desde el exilio. El dolor, el duelo infinito deja Brasil para acercarse a Venezuela. El aumento del éxodo de personas venezolanas deja en evidencia el incumplimiento de obligaciones de Colombia, de Perú, de Ecuador y también de Chile. Es una noticia que nos va a ampliar el licenciado en Ciencias Policiales Javier Rodrigo, y todo hay que decirlo, presentador de un magnífico programa de esta casa, Entrevistas en el Distrito. Muy buenas noches, Javier. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por tu entrevista a Lucía Echevarría, que vi de cabo a rabo. No te entretengo. Se emitió este sábado, soberbia ella, soberbio tú. Vamos al tajo. Muchísimas gracias. La verdad que sí que estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido. Sí, mira, pero a mí, si me permites, María José, lo primero es saludar a toda la audiencia y a los contertulios. No sabía que estaba el invitado que acabas de presentar ahora, Oswaldo Eustaquio Filho. Toda la solidaridad con él. Lo que ha contado es poco para lo que yo sé de ese caso. Además, no sé si luego hablaréis de ello, darle todo el apoyo. Él está en un proceso de extradición pasiva ordenado por el Consejo de Ministros. Sé de su caso en concreto y decirle que ya no como compatriota, sino como ser humano, todo el apoyo y todo lo que necesite. Dicho lo cual, en el tema que estamos hablando, esto es un informe de Naciones Unidas que habla sobre el éxodo de personas de Venezuela que está cayendo, ¿no? Y es demoledor, Entre otras cosas porque habla de la sistemática
falta de cumplimiento de toda la normativa que regula la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas que están huyendo, que es importante decirlo, no están emigrando, están huyendo de la pobreza y de un país que los está masacrando. Sí que son verdaderos refugiados. Y sorprende que sean los países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile en concreto, que es los que habla este informe. Este informe dice textualmente frases como que se están incumpliendo derechos civiles, que se están cometiendo violaciones sistemáticas y contraponiendo lo que es el derecho internacional. Solamente en estos 4 países están el 70% de las personas que han emigrado de Venezuela. Venezuela, que es un país que ahora tiene 28 millones de habitantes, han huido 7,71 millones. Es decir, estamos hablando que 1 de cada 4 venezolanos ha tenido que huir de ese régimen chavista, que es tremendo. O sea, es algo increíble. Pero si entramos en detalles, lo que es en Colombia, viven aproximadamente 2,4 millones de personas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. En Perú son 5 millones, en Ecuador son 475.000 personas y en Chile 424.000. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como que aquí no han hecho caso, Ana Piquer, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, se ha visto obligada a plantear un veto en el tribunal que regula este ámbito de Naciones Unidas. Es una situación esperpéntica, es una situación humanamente intolerable en la que esperemos que la nueva administración de Trump tome cartas en el asunto. Pero a mí, María José, si me permites, lo que más me ha dolido estudiando este caso es ver y analizar un poquito la idiosincrasia de estos gobiernos. Porque mira, exceptuando Ecuador, que tiene a Daniel Noboa como presidente, que es neoliberal, todos lo sabemos, ahí nadie puede decir nada, ¿no? Pero sí que sorprende e indigna que un país como Colombia, que está presidido por Petro, que pertenece al pacto histórico, que es marxista radical, está también en Ecuador la Daniel Noboa, que insisto, este es el único liberal, pero en Perú está Dina Boluarte. Esta pertenece a un partido que ahora dice que es independiente, ahora, pero toda la vida ha pertenecido al Partido Perú Libre, que son marxistas-leninistas. Y qué no decir de Chile, que está nuestro compatriota hispanoamericano, Gabriel Boric, que pertenece al Frente Amplio, que bueno, ahora se denomina Partido de Emergencia Social, pero siempre ha sido de izquierda marxista. Y digo que sorprende porque son presidentes que pertenecen a partidos de una ideología que presume mucho del respeto a la inmigración, de la tolerancia y de implementar todas aquellas políticas que permitan no marginar a nadie por su procedencia. Y tenía que darles vergüenza. Entonces, bueno, esperemos que este informe, que está teniendo bastante repercusión, dé pie a que ahora con este movimiento mundial de cambios que está ocurriendo en todos los sitios, se tomen cartas en el asunto y a ver si alguien puede poner sentido común, porque es una pena que ya que tengas que huir de tu país, vayas a otro que se supone que es hermano y no te traten como se merece, todo parece indicar que por espurios intereses políticos. Javier, muchísimas gracias, Javier Rodrigo, por iniciar este programa tan especial para nosotros. Insisto, si me permites, que no quiero robaros más tiempo, Osvaldo, está aquí todo el apoyo que necesites y mi modesto programa también está a tu disposición, llegado el caso si lo necesitas. Mucha suerte. Muchas gracias, Javier Rodrigo. Muchísimas gracias. La verdad es que está apuntadísimo el asunto, ¿no? Un resumen numérico para centrar un poco el tema. 2,9, digamos 3 millones de venezolanos en Colombia, 1,5 en Perú, medio en Ecuador, medio en Chile. Sumamos 5,5 millones de personas y, como bien decía Javier, 70% de la población que ha tenido que emigrar, que son 7,5 de Venezuela. En Guyana y en Guayana Francesa, que son frontera al este, no hay nadie. Desconozco el motivo. A lo que vamos. España considera también refugiados a algunos venezolanos, pero yo no entiendo, veo incompatible eso con que copiemos las políticas que originan el problema de que la gente tenga que huir de su país. No veo coherente que consideremos refugiados a los venezolanos, que lo son, y copiemos políticas que nos van a llevar al mismo punto. Veo una incoherencia política en eso absoluta. 5,5 millones de personas, de las 7,5 que hay de Venezuela que han tenido que emigrar pues por el dictador Maduro, no tiene mucho debate, y aquí tenemos un gobierno, se lo explicaremos a Osvaldo, por si no le queda claro, que apoya ese tipo de políticas, al igual que apoya a Lula. Es una contradicción, bajo mi punto de vista, de cajón. Osvaldo, no sé si quieres hacer algún comentario
sobre este primer tema que habla de Venezuela y de los millones y millones y millones de personas que están dispersas por el mundo, especialmente además en España. Claro que sí. Yo tengo un amigo que ahorita mismo es un detenido político en Venezuela. Mi amigo hacía indirectos conmigo para hablar de la situación de Venezuela y hablaba: Osvaldo, yo quiero salir de mi país, pero estaba sob vigilancia. Hay una región fronteriza entre Brasil y Venezuela llamada Pacaraima, es la ciudad. Todos los días, decenas, casi una centena de venezolanos intentan atravesar la frontera para llegar a mi país. Y yo estuve personalmente con una familia de venezolanos. Y me hablaron: Osvaldo, en mi país nosotros comemos, no hay comida. En mi país pasamos hambre. En Venezuela el dictador Maduro desapropió la propiedad privada de muchos empresarios, la gente que ganaba su plata. Y la cuestión más fuerte de Venezuela, que yo estudié mucho, porque somos vecinos. Venezuela es el país que tiene mucho petróleo. Mucho petróleo. Y Maduro colocó su gente y sacó a los venezolanos empresarios. Hay mucha gente con plata. Mira, como está pasando en España con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está colonizando las instituciones. Efectivamente, es que, Osvaldo, es que estás haciendo el plano de lo que está sucediendo en España. Es simétrico. Sí, claro. Así es. Ahora, hay una curiosidad de parte de los refugiados venezolanos. Cuando se habla de personas que son refugiadas, como yo, que llegué en España, me quedé en un hostel, no tenía nada. En Venezuela hay mucha gente con plata. Grandes empresarios que tuvieron sus cosas desapropiadas y hoy son exilados en España y hoy están movimentando la economía española. Totalmente de acuerdo. Mi odontóloga es venezolana. En el barrio de Salamanca, las inversiones inmobiliarias son de venezolanos. ¿Pisos caros todos? Bueno, brutales, de altísimo standing. Evidentemente. Lola, querida. No, es que estaba aquí leyendo unos datos que había traído para, instruir un poquito, ¿no? Y dar un poquito de Ofrecer visibilidad un poco de a luz, esto, sí. Exactamente. Y es que me llama la atención porque según Amnistía Internacional, desde el 2023 hasta el 2025, Colombia, Perú, Ecuador y Chile han implementado diversas medidas para proteger a estos migrantes, ¿no? A estos refugiados venezolanos. Y son, además, estatutos temporales para migrantes venezolanos, recepción de migrantes en Ecuador, en Perú, en Chile. ¿Cómo son los tentáculos de Venezuela para que esté pasando lo que está pasando? ¿Qué es lo que estará moviendo para que efectivamente no podamos, después de firmar estos estatutos, no se esté dando la protección que realmente ellos han firmado y han ratificado? Bueno, pues eso nos hace pensar que tenemos problemitas, ¿no? Tenemos problemitas con Maduro, que no solamente afecta a Venezuela, que afecta también a todos estos países a los que tienen que La verdad es exiliar. que, servido en bandeja, querida Lola Calderón, miren, en avión o por el Darién, los venezolanos que llegan a México huyendo de las políticas de Maduro, toda la información, Maybor Petit, creo que desde Nueva York o desde Washington. Buenas noches, Maybor. Muy buenas noches, un gran saludo para ti, para toda la audiencia desde acá. Desde Nueva York, ¿verdad? Sí. Claro, yo es que de los días que habéis estado en la toma de posesión, ya saben que esta casa estuvo en la toma de posesión de Donald Trump y se hicieron muchas conexiones y entonces ahora siempre te hago en Washington, pero no, ya dejaste Washington. Adelante, esto es un drama, están llegando a México en bandadas huyendo de Maduro, cuéntanos. Sí, mira, la situación de los venezolanos es bien crítica en estos momentos, porque por un lado Maduro sigue en el poder, no existe hasta el momento ningún mecanismo que nos permita pensar que vaya a haber un cambio político en Venezuela
en los meses por venir. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, han reiterado que no tienen la más mínima intención de reconocer a Nicolás Maduro como presidente, pero a la vez motivado a todos los problemas que han habido en materia de seguridad nacional en los Estados Unidos y a la posición del presidente Trump en materia de crisis migratoria, se ha decidido también restringir la entrada de inmigrantes ilegales que tenían planeado y habían viajado por todo lo que es las fronteras entre Venezuela, Colombia, Panamá, etcétera, para llegar a México y entrar a los Estados Unidos. Eso ya no va a poder ser porque están restringidas todas las entradas por la frontera sur y por la frontera norte, y además de ello, pues el presidente de los Estados Unidos ha hecho unos acuerdos estratégicos el día de ayer, tanto con el presidente de Canadá o el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, para establecer mecanismos que eviten que se mantenga la inmigración ilegal y la entrada de, entre otras cosas, de lo que el gobierno de los Estados Unidos llama criminales. Y ahí, en esa crisis están los venezolanos que huyen del régimen, pero que a la vez dentro de las caravanas incluyen agentes del régimen que tienen como objetivo desestabilizar a los Estados Unidos. Son situaciones complejas y son momentos en el que realmente no se sabe qué va a ocurrir y cómo los venezolanos van a conseguir un lugar a donde quedarse para reconstruir su vida luego de haber salido del régimen de Nicolás Maduro y de todo lo que eso contempla, incluyendo una grave crisis económica y de servicios públicos. Maybor, como siempre, excelente crónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, un placer siempre, María José. Gracias, muchas gracias, Maybor. Lo decía anteriormente Lola Calderón, ¿no? Precisamente hablaba del mundo ese. ¿Qué sabes de estos venezolanos, de su llegada a México? ¿Qué les espera? Imagina, yo he hecho un video documentario sobre los venezolanos. Y los videos... Como periodista que eres, claro, es que no olvidemos, por favor, que hoy nos acompaña un periodista de investigación que nos visita con ese plus añadido de que es un hombre en el exilio, un hombre torturado, que en el segundo tramo de este programa, en el ecuador del programa, vamos a contar, vamos a deletrear su historia absolutamente tan emocionante como sobrecogedora, pero quiero subrayar que, claro, el trabajo periodístico de Oswaldo es importante. Yo he hecho un video documentario sobre los venezolanos y yo presenté los videos de Darién, de la floresta de Darién. Para atravesar, muchos se mueren. ¿Cómo es ese paso? ¿Tú que has hecho ese documental? Yo tengo los videos por medio de la floresta, de la mata, tienen que atravesar ríos y muchos no pueden llegar hasta otro lado. Es una selva, se llama la selva de Darién. Con machetes, ¿no? Una selva, una floresta. Tienen que pasar, pero llevan comida para 8 días, 10 días, pero a veces llevan 12, 13, 14. O sea, en tiempo final de travesía no tienen más comida, no tienen más agua y muchos se mueren en el camino. Los que llegan hasta el Panamá, después llegan al México, van a intentar entrar a los Estados Unidos. Y muchos entran por los llamados coyotes, tienen que pagar. Yo estuve... O sea, mafias. No, mafias. Yo estuve en Juárez. Como aquí. Yo estuve en Juárez, la región fronteriza con los Estados Unidos. Yo estuve en el muro entre Juárez y Texas. Y muchos venezolanos tenían que subir una escalera que los coyotes pasaban. Un muro como 30 metros. Y muchas mujeres caían y se morían. Así es la cuestión. Y cuando yo estaba en Juárez, yo conocí una chica venezolana que habló así: Osvaldo, yo no tengo o qué comer. En Venezuela, mi papá
era empresário, pero agora eu não tenho comida. E eu assim, eu vou te ajudar. Ela, muitas graças, porque se você não me ajudasse, eu teria que me prostituir. Assim é a realidade desse pueblo. Pero por Deus, ela conseguiu chegar a los Estados Unidos. E como você falou quando começou o programa, há uma diferença entre refugiados, exilados e imigrantes ilegais. Porque muitos, aqui em Espanha também, se utilizam desse exilio, pues é mentira. Y nosotros que en somos España verdaderamente... especialmente, Oswaldo, es una lucha que tenemos desde este programa que defiende la verdad de una situación que está condenando a España y contestando a España una inseguridad terrible, donde la delincuencia ha aumentado enormemente. Por eso he querido subrayarlo y me pareció muy interesante esa observación que realizas. Gracias. Y luego también, no sé, Oswaldo, a ver si tú me dices, la extorsión también que hacen con la familia que dejan. Porque ya no solamente son los que logran, después de pasar todos estos peligros que puedan llegar, es que es la extorsión que también tienen la familia que dejan, porque muchos, bueno, pues se han tenido que pedir dinero a familiares o no, o sinceramente eso también me parece importante, porque al final todos madres que dejan a niños, a padres. Entonces, esto también, no nos olvidemos que hay una familia que queda en Venezuela y que está también a merced de estos extorsionistas que están utilizándolos para poder tener sus fines. ¿No? En este caso, o trata de blancas, no sé, es que de seres humanos, puede haber muchas cosas. Son $20,000. $20,000. Que se cobra para... Yo estaba en Juárez. Yo estaba en un hotel solo con refugiados que queriam chegar aos Estados Unidos. E como 20, 30, e todos conversando por la noite, e os coyotes, que chamam assim coyotes, a gente que leva, chegava na metade da noite sem avisar, vamos. Y la gente iría. Aquí las más fáciles legales que vienen de África son 2.000, es más barato, 3.000 euros, 2.500 los que traen a magrebíes o centroafricanos. Lo único que yo no quisiera debatir con vosotros es que tampoco puede ser que todo Centro y Sudamérica critique el capitalismo, aplique política a los gobiernos de ultraizquierda, destrocen países y luego pretendan que Estados Unidos sea el que salve a toda América. Eso tampoco es compatible, ¿me entendéis? Una reflexión que tenemos que dejar en el aire. Regresamos en nada. Es el momento de centrarnos en este periodista de investigación que está con nosotros, el primer preso político de Lula. Una historia... ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad?, que la realidad supera la ficción? En este caso, un thriller macabro, una película de terror. No tiene esta documentación, él la ha vivido en primera persona y está con nosotros. Les vamos a contar enseguida la historia, pero antes les voy a dar un consejo a aquellas personas, bueno, pues que quieran quitarse un par de kilos de encima por cualquier motivo, pues porque a lo mejor los han ido cogiendo durante las fiestas o porque han dejado de fumar, yo qué sé. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude ya a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida y no les va a dejar indiferente esta historia que vamos a contar en primera persona. Bueno, yo no, les va a contar él, Oswaldo Eustaquio, este periodista de investigación, el primer exiliado de Lula, con una historia absolutamente terrorífica que contar.
¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Esperaba unas imágenes de Oswaldo Eustaquio. Efectivamente, aquí estamos viendo a nuestro invitado. Lo contaba él hace apenas unos minutos cuando nos resumía, cuando yo pedía que resumiera para ustedes especialmente cuál era su trágica historia. Aquí estás saludando, vas a subir a un coche. ¿De dónde sales? Del hospital. Del hospital. ¿Qué ha sucedido? Yo fui golpeado en cárcel. Fui torturado en cárcel. De una manera tan fuerte que perdí los movimientos de las piernas. Tuve una fractura en la quinta vértebra. Yo entré en el cárcel caminando y salgo del cárcel para el hospital. Me quedo como 7 meses en el hospital. 7 meses. Internado. A consecuencia de esas lesiones que estamos viendo. Que yo hemos salí visto. del cárcel para el hospital. Yo no fui para casa. Yo estaba en cárcel, fui golpeado fuertemente. Tuve un accidente también en el cárcel. Y del cárcel fui para el hospital. Con una fractura en la quinta vértebra, lesión en la arteria. Y mismo en el hospital, yo estaba con una pulsera electrónica en mi pierna, ustedes pueden mirar allí. Y en el hospital que yo estaba, en mi habitación, estaban como 4 policiales penales armados, porque yo estaba en el hospital, pero detenido. ¿Me entiendes? ¿Y luego volviste a la cárcel? Ahí vamos, aquí va a arrancar la historia. Vamos a comenzar desde el principio, pero quería que vieran estas imágenes como corazón
de esta historia. El mismo Oswaldo Eustaquio, este periodista de investigación, el primer preso político de Lula, nos explicaba cuando hacíamos boca, si me permiten la expresión, de su trágica historia. Hablaba de ese momento y es evidente, ustedes también lo entenderán, que he comprendido que era el núcleo de su historia, una imagen imborrable en su recuerdo, y con esa imagen he querido que arranque esta historia que naturalmente no puede comenzar ahí. Tiene que comenzar como comienzan todas las historias, por el principio. ¿Por qué eres el primer exiliado? ¿Por qué llegas a la cárcel? ¿Cuál era tu vida en Brasil antes de que esta tragedia arrasara con tu vida y, ojo, con la de tu familia, también con la de sus hijos? Luego entraremos en detalle. Yo estaba sentado donde usted está, como un periodista, hablando la verdad. En un medio de comunicación. En un medio de comunicación. Como este. Como este. Yo fui reportero de la Gaceta del Pueblo del Brasil y de una emisora de TV, y uno de los periodistas más premiados de mi país. Soy un periodista profesional. Y en 2018 conocí el Bolsonaro. Y Bolsonaro empezó a colocar sus ideas contra el comunismo en Brasil. Porque el Brasil, desde su redemocratización, fue gobernado por las izquierdas. Y yo empecé a escuchar las historias del presidente Bolsonaro. Y cuando pasó eso, ha hecho una grande denuncia. Bolsonaro era presidente de la República del Brasil 2019. Gobernó un año. Pero eso es muy importante porque la gente de España, la gente de los Estados Unidos no entiende cómo pasó algunas cosas en el gobierno de Bolsonaro. Escucha que eso es muy importante. Lula da Silva y su gente había colocado 9 de los 11 ministros de la Corte Suprema de Justicia del Brasil. Y los jueces empezaron a barrar todo lo que Bolsonaro quería hacer. Y yo he hecho una grande reportaje, en directo en la verdad, haciendo una grave denuncia, diciendo que la gente quería sacar a Bolsonaro y después arrestarlo. Yo hablé eso en 2020. Mira, que está pasando justo ahora, igual. Y tenía 180.000 personas en directo. Fue la primera vez en la historia de mi país que tanta gente por la internet miró un periodista. Era incomún. Y como yo hablaba la verdad, como ustedes hablan la verdad aquí, en su posición, la misma posición, yo tenía más audiencia que todos los periódicos del Brasil juntos. Tremendo, y en este punto vamos a ir insertando esta historia que va a seguir contándonos Oswaldo Eustaquio. Nos quedamos en este punto. ¿Se imaginan? Un programa como este, programa como La Huella del Crimen, programa en una cadena como Distrito Televisión, un medio de comunicación. Javier de la Hoz es criminólogo, está con nosotros y se ha empapado este tema. Javier, buenas noches, estamos sobrecogidos. Buenas noches, María José, buenas noches, Oswaldo. Pues sí, la verdad que sí. Normalmente cuando no hay toda la libertad que quisiéramos, pues las voces disidentes normalmente son incómodas, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión que el periodismo libre, el periodismo independiente es muy necesario, porque todos hemos escuchado la expresión, ¿no?, de que el periodismo es ese cuarto poder, ¿no? Es su misión, ¿no?, desde mi humilde punto de vista, contar la verdad y por más que sea incómoda, ¿no?, y difundir la verdad a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que este es uno de esos casos, ¿no? El denunciar, pues bueno, pues también la corrupción, ¿no?, que ha salpicado en su momento al gobierno de Lula da Silva, aunque finalmente haya sido exonerado, ¿no?, en 2019, pues también es una cuestión que genera muchas ampollas, ¿no? Creo que pues es necesario muchas veces obrar con valentía, ¿no?, para enfrentarse pues a veces contra viento y marea, ¿no?, para
para expresar, ¿no? el sentir de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? Y poner en negro sobre blanco, ¿no? lo que está sucediendo. El caso de Lula da Silva, ¿no? Que ha sido pues polémico, ¿no? Es un caso particular, aunque aquí en España, por desgracia, estamos acostumbrados a conocer la corrupción política, ¿no? Pero el caso de Lula da Silva, que fue condenado por una cuestión de blanqueo de capitales, ¿no? Por la operación conocida como Lava Jato, y por beneficiarse, ¿no? Con aquel, Oswaldo lo sabe mejor que nosotros, ¿no? De ese triplex, ¿no? Ese apartamento de lujo que a través de la constructora OAS, ¿no? Que estuvo cobrando 1,1 millones de dólares, ¿no? de comisiones, ¿no? Pues bien, esto al final situaciones como esta, ¿no? Lo que generan es una desconfianza total y absoluta en las instituciones y en los poderes públicos, ¿no? Y que además genera una situación de impunidad, ¿no? Luego, además, normalmente en estos casos el político de turno suele manifestar ser víctima de una cacería de brujas, que si los medios, que si la justicia, ¿no? En este caso, además, el juez Moro pues su sentencia fue, digamos, revisada, ¿no? por el Supremo y desechada, ¿no? Por unos supuestos defectos de forma, ¿no? Pues esto es una situación, pues bueno, que se puede producir en cualquier lugar, ¿no? Aquí en España me gusta hacer paralelismos, María José, y aquí escuchamos todos los días términos como caza de brujas, fango y cuestiones de ese tipo, ¿no? Que simplemente para ocultar, ¿no? Cargar contra medios y contra jueces que hacen su trabajo de manera independiente y simplemente para intentar tapar cada uno sus propias vergüenzas, ¿no? Yo creo que estos casos, pues el periodismo valiente es muy necesario y es un periodismo de denuncia, ¿no? Denuncia social, denuncia de injusticias y denuncia de situaciones irregulares, ¿no? Y muchas veces, pues, por desgracia, ¿no? Pues ese periodismo independiente pues tiene sus graves consecuencias, ¿no? Como el caso en el que nos encontramos, que bueno, pues que tiene que vivir pues en el extranjero, alejado de su tierra, de su familia y de su vida, ¿no? Por temor a unas represalias, ¿no? Qué acertado análisis ha realizado con ese paralelismo en España, Javier de la Hoz. Muchísimas gracias también por contextualizar esta historia que está contando su protagonista, por contextualizar políticamente y por también darnos ese colchón histórico donde se sostiene esta narración tan emocionante de Oswaldo, hoy en La huella del crimen. Muchas gracias, Javier, como siempre. Un fuerte abrazo, María José. Fuerte abrazo. Importante, sin la más mínima duda, conocer ese contexto político, ese contexto histórico que Javier de la Hoz ha realizado para entender un poco mejor esta historia que se ha quedado en un programa como este, en una cadena como esta, con un contador de historias como yo. Enseguida retomamos, pero tanto César Blanco como Lola Carretero supongo que quieren hacer algún comentario al hilo de esta historia que protagoniza este programa especial desde el exilio, el dolor, el duelo infinito. Pues hombre, que no acabes tú como él, porque vamos camino a copiarle. Que no acabes, Dios quiera que no. Hombre, pero ahora de pediremos consejo a quien lo ha sufrido para que nos vea si hay alguna diferencia. Caminito de Venezuela vamos. Esto estamos hartos de decirlo, ¿verdad? En La huella del crimen, y muchos son los ciudadanos que han venido del futuro a advertirlo. Así que tonterías las menos, ¿eh? No se vayan a creer, me estoy riendo, pero... Entre los horrores, lo contarás tú mejor que yo, creo que tu hijo se llama como tú, uno de tus hijos, y al ir a detenerte y decir tu nombre, él como que afloró, bueno, se llama como tú, como que era él. Y sí, sobre todo, ¿ves simetría de verdad en España con lo que estamos viviendo, con lo que vosotros habéis vivido? Yo creo que sí. Yo creo que yo estoy viniendo del futuro todo roto. Para decir, si ustedes españoles no hicieron nada, se quedaron como yo. Y yo como un periodista, y ustedes también como periodistas, pero la población rota también. ¿Por qué? Porque no hay más comida,
los españoles aquí hoy no tienen más sus viviendas. Los padres sí, pero los hijos españoles, ¿qué van a hacer? Tienen que alquilar. Así pasó con nosotros en Brasil, a mucho. Y si ustedes españoles nada hicieron, nada, no cambiar nada, van a pasar con ustedes. La responsabilidad social es de usted. Es de ustedes, de la media. Ahora, ustedes tienen la oportunidad de se antecipar y no dejar pasar eso, como pasó conmigo, como pasó en mi país. Y serem los bastiones del mundo de la libertad de expresión. Eso es más, la libertad es más importante que la propia vida. Por eso la gente, estamos hablando há pouco, la gente por amor morría, pero no importa. La libertad es más importante que la propia vida. Si yo me colocaran en cárcel por la vida toda, como quieren hacer conmigo, me extraditaran, yo prefiero morir, porque la libertad es más importante que la propia vida. Sobrecogedora la historia, inquietante este vaticinio. Sí, yo además ahora estoy recordando, creo que tú también has cogido, ¿no? Has recogido el legado de tu padre, ¿verdad? Mi papá, un oficial del ejército brasileño. Yo me emociono cuando hablo de mi papá, porque mi papá me preparó para este tiempo. Yo me quedé en cárcel, yo fui golpeado, yo fui torturado, pero cuando cerro mis ojos lembro de mi papá, un oficial del ejército brasileño, diciendo: hijo, te digo una cosa, vamos siempre a luchar por la libertad. Y mi papá, voy a insistir en lo que usted habló, porque me emociono cuando hablo de mi papá. Y es importante la gente saber también que en 1960, 70, cuando mi papá estaba en el ejército, esta misma gente intentou hacer o que estão fazendo agora. E mi papá, como oficial del ejército brasileño, servindo a los generales militares del régimen del Brasil, no dejó eso pasar. Porque Lula da Silva, José Dirceu, Dilma Rousseff, la expresidente, todos eram guerrilheros, pegavam en armas, intentaram tomar el poder por las armas. Y mi papá no dejó eso pasar. Y después, viejos ahora, utilizaron la estrategia del italiano Antonio Gramsci y tomaron las universidades, la cultura, las redacciones de periódicos. Y la judicatura también. Sí. Nos suena mucho aquí eso. Sí, y así vencieron. Así llegaron al poder, no por las armas, porque las armas mi papá no dejó. Armas con armas, mi papá por el ejército brasileño bajó a ellos. Porque era una guerra. En Brasil tivemos la guerrilla del Araguaia, onde los comunas, esos mismos que están en el poder en Brasil, pegaron armas para depor el gobierno. Pero mi papá no dejó eso hacer. Y después, por Antonio Gramsci, lo italiano, Lula da Silva, Dirceu, tomaron las universidades, son los profesores de universidad, la cultura, las redacciones de periodismo, todo. Y así lograron. Entonces mi papá me habló así: hijo, tengo un pedido para usted. Yo dejé la libertad para usted como herencia. No deje menos do que eso para mis nietos, sus hijos. Por eso que yo lucho. Es por esa mi lucha. Porque mi papá venció. Nosotros aún estamos luchando. De padre, permítanme, a hijo. Hoy con nosotros Oswaldo Estaquio. Él es el primer preso político de Lula. Está asilado en España. Él nos contaba cómo había sido perseguido, cómo había sido torturado, hasta quedar en una silla de ruedas. Es esa imagen que nosotros hemos visto hace apenas unos minutos. Salía de la cárcel, en el que perdió la movilidad. Pero creo que era Lola Carretero quien decía que luego estaba la familia. No solamente es el dolor del perseguido, del torturado, es la familia.
Oswaldo, nuestro invitado, tiene 3 hijos. Y uno de ellos perdió el habla ante el horror, que es el horror que pido que relate para nosotros, para que nuestros telespectadores puedan entender la dimensión de la tragedia que estás narrando en este programa. Era 18 de diciembre de 2020. Cumpleaños de mi expareja. Con los niños estábamos preparando una fiesta muy bonita, con globos, con comida, pero era una sorpresa. Pedí para mi hija Mariana salir con su mamá, para los hombres de la casa, yo, los niños y yo, prepararon la fiesta. Por las 10 de la mañana, la Policía Nacional invade mi casa. Por la tercera vez. Mi tercera detención. Y mi hijito, hoy no. Hoy no. Sentó aquí en mi pierna, me agarró y miró el comisario. No va a llevar mi papá. Hoy no. Hoy no. Es cumple de mi mamá. Y me agarró. Y el comisario, salga de acá. Y mi hijo puló sobre él y él empujó a mi hijo. Fue la última vez que mi hijo habló. Bien. Hoy tiene dificultad para hablar. Y yo fui para el cárcel. Llamé a mis 2 hijos antes de ir y fue así. Hijos, su papá va a volver. Te prometo. Y me fui. Y luego al complejo penal de la Papuda. Ese es el nombre del presidio. Donde son los traficantes más peligrosos de mi país. Y cuando llego en cárcel, la gente del cárcel estaba me esperando para me golpear. Los presos, porque es un apoyador del Bolsonaro. Y en el cárcel prevalece Lula da Silva, en las izquierdas. Yo voy para el cárcel y empiezo a ser golpeado por los presos, por los agentes policiales del Estado. Y yo sufrí tortura. Un policial penal me pegaba por ese brazo y apretaba. Otro por ese brazo. Un tercero, una clave. Y otros me golpeaban muy fuerte. Y cuando me seguraban con la clave, cuando yo quedaba casi sin aire, me soltaban. Cuando yo iba a respirar, spray de pimienta en mi cara. Yo desmayé. Eso pasé en complejo penal de la Papuda. Tortura. Y la gente que me torturó hoy reclama mi extradición para España. Y cuando yo estaba en el cárcel, después de ser golpeado, después de sufrir un accidente en el cárcel, sob la custodia del Estado brasileño, salgo del cárcel para un hospital. Y la policía que estaba conmigo me llevó y hablaba, cuando volvermos, yo voy a te pegar de nuevo. Pero fueron obligados a me llevar porque yo estaba sin movimientos. Pero qué crueldad. Escúchame. Qué crueldad. Escúchame. No. Eso está empezando. Y cuando llegamos al hospital, hicieron los exámenes. Yo adentré los tubos para hacer la resonancia magnética y detectaron una fractura en la quinta vértebra. Por la fractura yo perdí mis movimientos por aquel tiempo. Y el policial se llama Javier, el nombre de él. Policial Javier. Habló para el doctor. Doctor, yo no creo en Osvaldo. Él puede estar mintiendo. No, pero yo tengo un examen. Tengo una fractura en la quinta vértebra. Sí, mismo con la fractura yo quiero hacer de mi manera. Doctor, mira sus pies. Y el doctor, ¿es necesario? Sí, yo soy el Estado.
El policial habló. Y el médico pega un boli, coloca sobre mis dedos y comienza a apretar. Y habló para el policial. Si estuviese sintiendo alguna cosa, estaría gritando de dolor. El policial, deja yo tentar también. Y el policial ha hecho igual, en mi dedo del pie. Y no sentía nada. Y el policial no tenía la técnica del médico. Entonces ele vai hacer de mi manera. Abriu el boli y colocó bajo de mi uña del pie hasta sangrar. Y cuando comenzó a salir sangre, el doctor, no, aquí no más. Voy a internar a él. Y la palabra del médico valía más do que a del policial, porque el médico, yo estaba en el hospital. Y cuando me internaron en el hospital, yo me quedé como 2 meses pasando por muchos exámenes, bajo mucho dolor, en otras partes del cuerpo arriba, porque había sido golpeado muy fuerte. Y mi médica particular, doctora Nishi Yamaguchi, pidió para me mirar en el hospital. Y el gobierno decía, no puede mirar a Osvaldo. Porque si mi médica particular me mirase, haría hacer una denuncia, porque yo estaba... ¿Recuerdas esta imagen, Osvaldo? Mira las esposas en mi mano. Fue así. Yo estaba herido y con esposas en mi mano. Y fui para el hospital y me quedé como 7 meses internado en el hospital. ¿Y sabe qué hacían conmigo? En el hospital, en mi habitación, porque yo estaba en el hospital, pero estaba detenido. Estaba en el hospital por la casualidad de ter sido golpeado y no sentir más mis piernas. 3 policiales fuertemente armados en mi habitación haciendo presión psicológica sobre mí. Osvaldo, ¿por qué no saca su vida? ¿Qué hombre es usted? ¿Por qué no saca su vida? Y cuando yo estaba en el hospital, todos los días intentaban colocar esposas en mis manos para yo dormir y en mis pies. Y yo peleaba todos los días. No dejaba, intentaba y yo golpeaba a ellos también, sí, porque no quería, era mucha humillación. Usted estar en el hospital con los agentes policiales haciendo la seguridad y te colocar en esposas. Y esto pasó en Brasil 2020. Y después que pasó todo eso, mira las imágenes, mi abogado fue a me buscar porque la gente, la sociedad civil comenzó a movilizarse. Y el ministro no puede más me mantener detenido. Y mira una información importante. Yo fui detenido bajo una investigación. Yo no soy un condenado. Yo no tengo condenación. Yo no soy siquiera un réu. En Brasil llamamos réu. La fiscalía no tiene una denuncia contra mí. Y por esa cuestión que yo fui detenido, fue arquivado. Me quedé en una cadera de ruedas, una silla de ruedas como esa, y perdí todo. Yo no perdí mucho. Yo perdí todo. Porque estoy bajo censura. Mis redes sociales en Brasil la gente no puede me mirar. Yo, un periodista de investigación a 20 años, mi papá, un oficial de ejército, me dejó una pequeña herencia. Bloquearon todo. ¿Y sabe qué pasó? Empezaron a perseguir mi familia. Y ahí, María José, te digo que de todo lo que pasó, me golpearon, me torturaron, pero yo soy un hombre y estaba preparado para eso. Pero mis hijos no. Mi expareja no. Y cuando yo salgo de mi país y después voy con una pulsera electrónica para casa. Y la fiscalía arquiva el proceso, porque no había nada contra mí. Y después de todo eso, en 2022, yo en una silla de ruedas, nosotros reclamando por la elección de Lula da Silva, que no creo que para nosotros baja fraude en las urnas electrónicas, no fue una elección lista y correcta, anunció mi detención, yo en la silla de ruedas, y yo tengo que ir para el Paraguay, por tierra,
Después para la Argentina. De Argentina, un vuelo para España, para Madrid. Llego en Madrid, pido asilo político. Cumplo 2 años en España en abril. ¿Y sabe qué es peor de todo? Todo eso que pasó fue fuerte. Pero el más grande dolor fue perder mi familia. Porque mi expareja Osvaldo, no puedo más. No puedo más. No lo resistió. Claro. Perdona. Te amo, pero no puedo. Perdona, pero tengo que elegir entre mi vida y estar juntos. Y morir contigo. Y no creo en Romeo y Julieta de morir contigo. Sea feliz y yo voy a seguir mi vida. Perdí todo. Pero digo una cosa para usted. No perdí mi propósito. Porque el propósito anula la circunstancia. Y yo creo, María José, y ustedes aquí en la mesa, que hoy yo vengo del futuro para decir, ¡hey! No dejen pasar eso aquí. Osvaldo Eustaquio está asilado en España. Ha narrado su historia. Pocas veces en una entrevista he hablado tan poco. Y es porque no solamente es un enorme testimonio, es un comunicador y un periodista extraordinario que ha sabido mantener el pulso narrativo desde el principio hasta el final. Se ha hecho las preguntas que yo le hubiera hecho y se las ha contestado. Hemos contenido la respiración. Hacía mucho tiempo que no tenía cerca un periodista de esta enjundia. No hablaré de tu historia sobrecogedora porque te lo habrá dicho todo el mundo. Es la historia de Osvaldo Eustaquio y ha estado con nosotros. Es el primer preso político de Lula. Viene además a avisarnos y nos ha contado su historia. Nos queda el último tramo de La huella del crimen y ahora, Osvaldo Eustaquio, vamos a hablar de Nicaragua, vamos a hablar de Cuba y después de esta emocionante historia, de esta media hora inolvidable para La huella del crimen y sé que para ustedes también, ahora quiero recuperar al periodista de investigación. A ese que estaba sentado en Brasil, en una cadena como esta, en un programa como este y en este lugar en el que yo estoy sentada, para seguir hablando desde el exilio, el duelo infinito. Para mí es emocionante volver a mi sitio. Este es tu lugar. Este es mi lugar. Ese es mi sitio. Este es tu sitio. Y cuando, como un exilado político, ¿sabe dónde yo estaba? En un hostel con 30 personas en una habitación. Los últimos 2 años perdí mi esencia. Y aquí, mirando las cámaras, mis compañeros, periodistas, me siento tan fuerte. Tan fuerte. Estás en tu lugar, estás en un medio de comunicación, estás en un plató, estás comunicando delante de las cámaras y estamos entre compañeros. Te va a sonar, a la vuelta de la publicidad, continuamos hablando del exilio, desde el exilio, el duelo infinito. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues supongo que todos, ¿verdad?, hemos contenido la respiración. Continuamos en La Huella del Crimen y les voy a llevar a un lugar estupendo que además nos viene muy bien, en torno a una buena mesa y unas buenas viandas, ¿verdad? La verdad es que a veces es una caricia para el alma. Creo que es el caso de los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Seguimos hablando de exilio después de haber escuchado esta historia sobrecogedora de este testimonio, en estos momentos ya integrado en La Huella del Crimen como el periodista de investigación que es Oswaldo Eustaquio, también con César Blanco, analista social, y con Lola Calderón, abogada, concretamente de Amafi. Con estos tres profesionales y en torno a esta mesa vamos a hablar de exilio. Vámonos hasta Nicaragua. Nadie se va porque quiere. El informe que revela el drama de los exiliados nicaragüenses en 2024. Amenazas de muerte, riesgo de detención arbitraria, acoso, hostigamiento, vigilancia permanente, entre otros, fueron los motivos que llevaron a cientos de miles de nicaragüenses a abandonar de manera forzada su país tras la crisis social y política que estalló en abril de 2018. Así concluye el informe Nadie se va porque quiere, presentado en Costa Rica hace apenas unos meses. El informe, elaborado por un grupo de organismos defensores de derechos humanos de las víctimas y periodistas en el exilio, como es el caso de este periodista de investigación que hoy nos acompaña, recopila y sistematiza las experiencias de 40 nicaragüenses afectados de primera mano por la represión que ejerce el gobierno que preside Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo en Nicaragua. Lola. Esperpento de país Nicaragua desde el 18, esperpento Ortega. Siguen todos el manual que explicaba antes Osvaldo, mucho mejor que nosotros.
Es un manual comunista que somete a los pueblos y solo da de comer a los 4 suyos. En España estamos tomando tristemente buena nota. Y Nicaragua, tristísimo. Este señor, mayo del 18, al mes siguiente, tuvo que exiliarse efectivamente a Costa Rica, volvió en el 21 para acabar en prisión, ahora está en Guatemala, donde hay lo que se llama, hizo la serie que se llama Apátridos, que debe haber 4,4 millones en el mundo de apátridos, gente como sin patria, que eso sí que serían lo que aquí mal llaman migrantes. Porque yo siempre digo que migran las aves, efectivamente, pero un apátrido sería un migrante, alguien que está sobreviviendo por el mundo sin patria, eso sí que te lo compro. El resto, emigramos o inmigramos. Y es tristísimo. Ahora, bueno, además para Nicaragua, por toda esta gente se le pone fatal con el tema de Trump, que es el que monopoliza un poco el mundo. Un estudio, Lola, demoledor. Demoledor, y además es que enfatiza, con muy poquitos meses, además, en vigor. Enfatiza en el problema de estas personas, de cómo tienen que salir, porque yo no me imagino nada más cruel y más, una decisión más difícil de tomar que tener que salir de tu país con lo opuesto, porque te quitan todo. O sea, tú eres una apátrida, no tienes nacionalidad, no puedes hacer nada, no puedes acceder a nada. Entonces, esa forma, ¿no? Esa forma de crueldad, porque no estés con los ideales políticos de esta persona que regenta tu país. En fin, yo después de oír a Oswaldo, yo estoy sobrecogida, la verdad, con su testimonio, y decir que, bueno, que el resto de países pues está igual. ¿Qué hacemos? Paso la pelota al tejado del periodista de investigación Oswaldo Eustaquio. Le hablo del drama de los nicaragüenses que fueron desterrados en el régimen de Ortega y que efectivamente hablaba de esa patria. César Blanco, viven en el limbo, dispersos por el mundo. Y paso la pelota a este periodista de investigación porque le va a sonar el caso. La vida de Sergio Mena se disolvió en horas. Después de pasar años resistiendo al régimen encabezado por el dictador Daniel Ortega, este activista rural huyó de Nicaragua en 2018, uniéndose a miles de manifestantes que escapaban de una represión prolongada contra la disidencia. Mena regresó del exilio en la vecina Costa Rica en 2021 para seguir protestando, solo para ser enviado a una prisión donde dijo que los carceleros colgaban a los reclusos de los pies y los electrocutaban. Ahora, en el exilio en Guatemala, Mena puede estar fuera de prisión, pero está lejos de ser libre. Tras ser puesto en libertad, él y cientos de líderes religiosos, estudiantes, activistas, disidentes y periodistas fueron declarados apátridas, despojados de su nacionalidad, despojados de su hogar, despojados de todo lo que tenían. Naciones Unidas dice, Oswaldo, que están entre los 4,4 millones de personas apátridas en todo el mundo que luchan por encontrar empleo, educación y atención médica o incluso abrir cuentas bancarias o casarse sin documentos de identidad válidos. La apatridia es tortura, dijo la directora ejecutiva de United Stainless, una organización con sede en Estados Unidos que aboga por los apátridas. Legalmente dejas de existir, incluso si estás aquí físicamente como humano. ¿Qué análisis hace el periodista? Yo tengo una amiga de Nicaragua que me habló que los sacerdotes de su país están siendo expulsos. Los sacerdotes. Que habló que hoy en Nicaragua cualquier persona que hable contra Ortega va a sufrir persecución, va para el cárcel y también tortura. Eso tiene pasado en el régimen del Daniel Ortega, pero ¿cómo empezó eso? Vamos a pensar. Sandinismo, ¿no? Eso empieza también cuando Nicaragua se torna una ruta del tráfico de cocaína a partir de Pablo Escobar. Nicaragua era un país que estaba teniendo su vida normal, pero empezaron a mirar mucha plata, muchos billetes a partir de la cocaína de Pablo Escobar. Y la gente del sandinismo, del Ortega, empezó, ¿cómo podemos tener un control sobre la población para continuar siendo una ruta del tráfico? Y así comenzó el sandinismo, el comunismo de Daniel Ortega en Nicaragua. Es que son narcocomunistas. Exacto.
Ahí estamos hablando de narcoestados. Correcto. María José, mira que de todo lo que hablamos ahora, los países son narcoestados. O sea, los narcotraficantes están comandando su país. Y así miro hoy la Nicaragua. Empezó así. Hoy Daniel Ortega no quiere salir del gobierno, pero digo una cosa para usted. Ellos van a morir un día. ¿Cómo? Van a morir un día. Ah, ya. No hay mal que dure para siempre. No, Mi cuerpo que lo resista. no hay cuerpo. Eso. Y nosotros somos más jóvenes, más fuertes. Y más fuertes, y más- con más coraje. y más guapos, ¿no? Las víctimas de la tortura en Nicaragua, porque estas historias que contamos, a alguien puede parecer, bueno, pero esto le pasa a periodistas comprometidos como Oswaldo Eustaquio, que efectivamente es un tío con coraje, es una persona con señ, es una persona que efectivamente nos lo ha relatado al inicio del programa. Era una persona activista, un empresario, un periodista que contaba la verdad. Hay muchos periodistas que están rascándose la barriga. Ustedes lo saben, aquí, en Brasil y en Johannesburgo. Pero verán, está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Estas personas que les estamos hablando de Nicaragua, que es otro de los altos que hemos hecho en el camino, Venezuela, Brasil, Nicaragua, vamos a terminar en Cuba. Son personas comunes que lo único que hicieron fueron protestar. Miren, Wendy Quintero, activista nicaragüense, documenta junto al colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más los casos de 158 presos políticos sometidos a agresiones y violaciones por el régimen de Ortega. Basta con ser familiar de un preso político en Nicaragua para terminar en la cárcel o para sufrir agresiones, como ser obligado a despojarte de toda la ropa mientras un policía fotografía tu cuerpo desnudo antes de visitar a un pariente en prisión. Estamos enfrentados a un régimen que practica una represión sistemática contra la población para perpetuarse en el poder. Por cierto, perpetuarse en el poder, ¿les suena? ¿Les suena? Sí, ¿verdad? Al menos desde el Distrito Televisión se lo contamos cada día. Bueno, mejor dicho, cada noche. Esto es lo que denuncia la periodista y activista Wendy Quintero, miembro de este colectivo de derechos humanos. La organización, fundada en Costa Rica por exiliados nicaragüenses, ha publicado un informe con esta investigación que ha logrado documentar esos 158 casos de tortura. Y quería redondear, Oswaldo, como periodista, en esos hombres y mujeres que lo único que han hecho es protestar. No han tenido una injerencia política, no han tenido una injerencia periodística. Ni siquiera es que se hayan atrevido a contar la verdad desde un medio de comunicación, movilizando a quienes le escuchan. No, son personas de la calle que trabajan cosiendo o en una fábrica, lo único que han hecho es protestar. Así es en los países comunistas, socialistas. Ahora, te digo una cosa importante, María José. ¿Te acuerdas del caso de Watergate? Claro, inolvidable. Eso que quiero decir para usted. Los periodistas de Washington Post ya estaban hablando la verdad a mucho, pero los otros periódicos no hablaban nada. ¿Por qué? Porque querían dejarlos callados. Y así hoy yo miro el Distrito TV en España. Qué bonito, qué hermoso, gracias. ¿Por qué? Ustedes hermoso. hoy están hablando la verdad bajo a riesgo. Estaba mirando ayer el programa de Jesús. Jesús estaba hablando tantas cosas y yo hablé, ese hombre puede pasar lo que pasó, lo que yo pasé. Él lo dice todos los días. Espérense, parafraseando a Jesús Ángel Rojo, y no olviden nunca que el que cuenta la verdad corre un serio peligro. Y eso que yo quiero decir para ustedes, que hoy, yo soy un periodista de investigación del Brasil, pero también he hecho investigaciones por el mundo. Y cuando yo estuve aquí
Quando eu vi a alegria do periodismo que vocês acham, de Roxana hablando como uma produtora muito... Eu pensei, isso é... Aquí se vive todo. Como O sea, que hay mucha pasión. o Washington Post del período del Watergate. E quando digo isso, passa o mesmo em Espanha. Mientras, o que vai passar com o atual presidente não será o mesmo que Watergate. Isso eu digo a vocês porque eu entendo um pouquinho do periodismo. Fijaros que es curioso que, hablando de periodistas, en prensa escrita, El País es el periódico que más se suele hacer eco de estas noticias de dramas en Hispanoamérica. Y El País, lo país conocido coloquialmente, es pro Sánchez y pro comunismo. O sea, nos cuentan los males, no nos cuentan el remedio. Es curioso que la mitad de las noticias son del País. Un drama. Vamos a finalizar el programa, nos quedan pocos minutos. Si hablamos de tortura, si hablamos de exiliados, si hablamos de refugiados, ¿cómo nos vamos a olvidar de nuestros hermanos cubanos? Nuevamente un régimen comunista, señoras y señores. Nuevamente. Otra vez. Les quiero hablar de las razones que explican el histórico éxodo desde la isla de Estados Unidos a Estados Unidos, y también les quiero contar una historia de una judoka cubana que aprovechó, la pobre santa mía, los Juegos Olímpicos para huir. Se desconoce su paradero. Todo esto hablando de comunismo. Oswaldo, y nuevamente apelo al periodista, me recuerda muchísimo aquellas historias de la Unión Soviética cuando estaba el telón de acero y aquella pobre gente huía del comunismo muchísimas veces, las pocas veces que podían salir del país, que eran de pronto para unas competiciones deportivas. Bueno, pues es que esto ha sucedido. Daile Ojeda se llama, es una judoka cubana, participaba en los Juegos Olímpicos y se fugó. Inauguración y al día siguiente se fue. Hay una expresión cubana, yo que he estado en Cuba, que me hacía muchísima gracia en Cuba. 30 años, ¿verdad? Tiene la criatura. Sí. Era, creo que ayudante bueno, en fin. Sí, ayudaba. Inauguración y dijo hasta luego. Hay una expresión, yo que estuve en Cuba en 2013 cuando no se podía estar de una manera mínimamente normal, no como ahora, y decían me voy a ver a mi tía. Cuando alguien se iba, sobre todo por deporte un poco, pero mucho por música, son grandes músicos, viajan por todo el mundo, y cuando un guitarrista dice me voy a ver a mi tía, es que no le esperes cuando vuelva. Aprovechaba a los pobres, lógicamente. Y el régimen, como buenos comunistas, es si te vas, no vuelves. O sea, si no vuelves en el viaje prensado, aquí ya no vas a volver a entrar. Les estamos hablando de una medallista de plata en 2 ediciones del Abierto Panamericano de Varadero en 2023 y en 2024. Es decir, que no se crean que es que estamos tirando de historias prehistóricas, es que estamos hablando de últimas ediciones. También compitió en el Campeonato Panamericano de 2017, esto fue anterior. En este caso perdió la medalla de bronce ante una estadounidense. Y es una historia que se repite. Daile Ojeda, que es esta protagonista, no es la primera deportista cubana en abandonar su país en busca de nuevas oportunidades en el extranjero, especialmente en el equipo de judo. Magdiel Estrada y Marileis Hinojosa Polanco se habrían fugado en condiciones similares en los meses anteriores, Lola. Exacto. A ver, son deportistas de élite que realmente en Cuba no pueden hacer más, no pueden hacer nada. Entonces, ahora mismo es esta chica, que ya sí que era ayudante, ¿no?, de la que venía a competir, y justo antes de la ceremonia de apertura tomó la decisión que me imagino ha debido de cambiar toda su vida, decir, me tengo que ir, porque con el sueldo que ella tiene, o sea, realmente no podría seguir adelante, tenía que huir de esa represión política que existe en Cuba, ella no podía hacer más, tomó esa decisión y bueno, creo que ahora está en Valencia, está intentando de llevar a cabo su situación legal en España y quiere competir con nosotros, con nuestro Un salario país. en Cuba está entre los 15 y 25 euros al mes. Y no es barato Cuba, ¿eh? Cuidado, que no es como hace años, no es barata la vida en Cuba, todos tienen que tener un segundo oficio, vender puros de contrabando, dedicarse a otras cosas, pero no o comen. prostituirse. Pero es que tampoco Sí, pueden quería decir. ellas, o O sea, prostituirse. realmente Sí. tiene que ser lo que digan, o sea, en ese momento, si tú estás ahí, estás elegida, seguirás adelante, si no, bueno, pues es lo que tiene el régimen. Imagino que en tu larga experiencia como periodista
de investigación, pues claro, también te habrás ocupado con esos documentales que has elaborado también del pueblo cubano que arrastra ya, es que yo ya no sé cuantificar la cantidad de años, ¿no? Sí, claro. Incluso yo tuve un amigo que fue a Cuba para hacer un trabajo investigativo. Y en Cuba, los coches todos viejos, los autobuses todos viejos. Eso es el comunismo. Eso es comunismo. Y mira que una cosa que poca gente sabe sobre Cuba. En Cuba, mismo que usted tenga plata, se gana 15, 20 dólares mensuales, euros mensuales. Pero mesmo si tenga más plata, usted tiene un límite de compras en el mercado. Claro. En el mercado usted no puede comprar más que un saquito de arroz. Sí, sí, Más siguen que- teniendo, ¿no? Cartilla de racionamiento. Racionamiento. Sí, sí, tienen que su cartilla de racionamiento. Perfecto. Y también las casas, las casas en Cuba, las habitaciones en Cuba. La gente tiene que compartir con quien el gobierno determina. Y Cuba, vamos a hablar sobre Havana, la capital. Hablan que Cuba tiene la mejor salud del mundo. Boh, ¡Mentira! Mentira. Y te digo eso con propiedad porque... Las mentiras del comunismo. Buah. La mentira del- porque Son legendarias. Lula da Silva ha hecho una parcería con el régimen cubano para mandar médicos cubanos para el Brasil. Y yo he hecho una reportaje, ¿sabe qué descubrí? No son médicos, son curanderos. Ah, amigo. En fin, no se puede redondear mejor un programa que de esta manera. Por cierto, no me pregunten por qué, acabo de acordarme que en el gobierno de España hay comunistas. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial, en este programa especial desde el exilio. El duelo infinito ha sido emocionante, sobrecogedor, una experiencia que te agradezco muchísimo, que hayas aportado al programa, a la cadena y desde luego a mí en particular, compañero, mi admiración. Estamos aquí, esta es tu casa, somos compañeros. Espero verte pronto nuevamente en esta mesa y espero verte pronto en donde tienes que estar, que es en un medio de comunicación contando la verdad. Pero este es una buena pista, ¿no?, de despegue. Ha sido un enorme placer. Me sentí volviendo a vivir aquí. Y esta cadena, Distrito TV, será conocida en todo el mundo, te garantizo. Muchas gracias, desde lo más profundo de nuestro Gracias, corazón. gracias. Osvaldo Eustaquio, una historia sobrecogedora, perdón, pero sobre todo un periodista de enjundia, un periodista enorme, como ha demostrado esta noche en un programa que ya saben, pues siempre invita a periodistas, a policías, analistas, abogados, como Lola Carretero, que la verdad es que está también muy impresionada. Lola Calderón, perdón, no sé por qué me he empeñado en llamarte Lola Carretero, que si no recuerdo mal era la esposa de un periodista, pero no sé por qué se me ha ido. Lola Calderón, de AMAFI, la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia, una colaboración fabulosa en este programa, y bueno, y nuestro César Blanco, analista social, muchas gracias, ha sido un programa enorme. Gracias. Sobre todo por a ti, María Osvaldo. José. Compañero, nos Gracias. vemos en los medios. Y nosotros nos vamos, pero como siempre les decimos, es que el sufrimiento nos envejece. Menos mal que anda por ahí Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, buenas noches. Así
ponemos punto final a una nueva semana en la huella del crimen. Disfruten del fin de semana y ya saben, aquí el lunes como un clavo, contando más sucesos de la crónica negra más actual. Buenas noches a todos.